Comentario con una orientación escatológica a las lecturas de la misa del miércoles 24 de enero del 2018, miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario. La primera lectura del miércoles de la tercera semana, desde el libro de Samuel, continúa la historia del rey David, cuando él ha propuesto pues hacerle un templo de cedro, de piedra, para Dios. Ha consultado al profeta Natán, en principio le ha dicho que sí, pero al día siguiente le dice que no. Y viene diciéndole, ¿eres tú el que va, que le dice Dios, dice el Señor, ¿eres tú el que va a edificar una casa para que yo habite en ella? Nunca he habitado en una casa desde el día en que hice subir a los hijos de Israel hasta el día de hoy, sino que he caminado siempre en una tienda y en un tabernáculo. ¿Me he quejado a alguno de los jueces de que no me edificaran una casa de cedro? Y ahora así dirás a mi siervo David. Así dice el Señor de los ejércitos. El Señor te anuncia que Él te edificará una casa. Cuando hayas completado los días de tu vida y descanses con tus padres. O sea, David quería hacerle un templo a Dios, una casa, y Dios le contesta, yo soy el que te va a edificar a ti una casa. Cuando hayas completado los días de tu vida y descanses con tus padres, suscitaré después de ti un linaje salido de tus entrañas y consolidaré su reino. Él es el linaje. Edificará una casa en honor de mi nombre y yo mantendré el trono de su realeza para siempre. Obviamente no está hablando solo de su hijo, el primero, porque mantiene su realeza para siempre. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre en mi presencia, y tu trono será firme también para siempre. Bien, aquí hay multitud de ecos, todos ellos en referencia al rey y al templo. Vamos a irlos intentando desgranar, ecos escatológicos. ¿Eres tú el que va a edificar una casa para que yo habite en ella? He caminado siempre en una tienda y en un tabernáculo. Pues no. Es Dios el que te va a edificar a ti una casa. Tú querías edificarle una casa a Dios, pero será al revés. Y constantemente la profecía va a ir usando dos planos temporales proféticos. Es decir, es una de esas profecías que con las mismas palabras se está refiriendo al menos a dos momentos diferentes de cumplimiento, al menos. En este caso el primero es Salomón, sin duda, el hijo directo de David, y el segundo, Jesucristo, pero en su nueva venida, porque en la primera venida Jesucristo no va a tomar el trono, y en su primera venida también el templo que hace el Señor es distinto de su segunda venida. Bueno, suscitaré después de ti un linaje salido de tus entrañas, consolidaré su reino. La palabra linaje recuerda inmediatamente al linaje de la mujer, que está prometido en el Génesis, cuando está Dios pues diciéndole a Adán y a Eva pues lo que han hecho y lo que él va a hacer. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te herirá en la cabeza mientras tú le herirás en el talón. Por tanto, lo que está ocurriendo aquí es que el linaje de David está siendo del linaje ya previsto por Dios.
de la mujer. Aunque el profeta, al hablar a David, pues parece que es al revés, que David va a ser el origen del linaje, pero bueno. Parece que la mujer procede de David, pero en la mente de Dios es al revés. La mujer es primero, como dice el libro de los Proverbios. Cuando hacía la tierra ya estaba yo allí. Mis delicias eran en jugar con los hijos de los hombres. Por tanto, la mujer es primero. Y luego dice consolidar su reino. No solo el reino temporal de Salomón, sino el reino de Jesucristo. El reino de Jesucristo es el que no tendrá fin. El reino de Salomón, pues terminó con la muerte de Salomón. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo, dice el arcángel Gabriel a la Virgen. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará eternamente sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. El que reinará eternamente es Jesús. Y dio a luz un hijo varón, el que va a regir a todas las naciones con cetro de hierro. Ya hemos hablado del siervo germen, ya hemos hablado del hijo varón, que va a ser un vicario, que de hecho va a regir a todas las naciones con cetro de hierro, como dice el Apocalipsis. Por tanto, en esta profecía está hablando ya de los tiempos de la nueva venida de nuestro Señor. Él edificará una casa en honor de mi nombre. Bien, Salomón, pues efectivamente hizo una casa de piedra, un templo. Congregó en Jerusalén ante él a todos los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus, para trasladar el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David, donde hemos visto ayer que quedó en el templo, está el arca en una tienda que había puesto David. Esto es desde Sion. Los sacerdotes cargaron con el arca, ya habían aprendido la lección el primer traslado del arca. El rey Salomón y toda la comunidad de Israel que se le había unido sacrificaron con él ante el arca. Y cuando los sacerdotes salían del santuario, la nube llenó el templo del Señor, porque la gloria del Señor había llenado el templo del Señor. Bien, este es el primer templo de piedra, que parecía que con esto ya se habría cumplido la profecía. Pero no solo es ese el templo del que está hablando el profeta Natán. El templo es, en segundo lugar, el propio Jesucristo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria como la del Padre, del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y como dice nuestro Señor, os digo que aquí hay uno más que es más que el templo que había de Salomón, porque en él habita la plenitud de la divinidad corporalmente, como dice San Pablo. Él es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. Él es templo. Y sabemos que habrá un tercer templo, un nuevo templo, porque Dios quiere habitar no en frías piedras, sino en seres vivos. El nuevo templo será de piedras vivas, como Jesús, que hacen sus vidas según el modelo de Jesucristo. En él, en ellos, en las piedras vivas, habitará la plenitud de la divinidad. Habitará la Trinidad en nuestros cuerpos. También vosotros, como piedras vivas, sois edificados como edificio espiritual. Y para llegar a este último templo, el modelo, el camino, es la Virgen María. Y ella misma, en su aparición en Guadalupe, que narra en Nicambo Pogua, dice exactamente esto a Juan Diego.
mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada, en donde lo mostraré, etcétera. Su casita sagrada, ella es casita sagrada, y quiere que aquí es en un lugar maravilloso, donde está, pues que aquello es la tierra celestial, termina diciendo. Es decir, en la nueva época. En la nueva época levantaremos la casita sagrada dentro de nuestro cuerpo. Así ella lo ensalzará al ponerlo de manifiesto, lo dará a las gentes en todo su amor personal, en su mirada compasiva, en su auxilio, en su salvación. Gracias a ella, medianera, corredentora, abogada. Entonces, en realidad, la historia del templo empezó pues con aquel primer templo de la tienda de Moisés, que se trasladó a las piedras de Salomón, de Zorobabel. El segundo templo es el que dice Jesucristo, dice destruid este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Hablaba del templo de su cuerpo. Efectivamente, donde está la Eucaristía hoy es el segundo templo. Y el tercer templo el modelo es la Virgen María. Y lo dice precisamente en la tilma de Guadalupe. Cuando se pasó del primer templo al segundo templo, el velo del templo se rasgó en la muerte de nuestro Señor. En la tilma de Guadalupe se construye otra vez, ella es casita sagrada, ella aparece embarazada, la Virgen. Pero es que hay 2 partes en esa tilma, con una costura perfectamente visible, que es como si se cosiera el velo del templo que se había rasgado. Y entonces el templo está dentro de el cuerpo. Es un templo de piedras vivas. Y así será el nuevo templo. Y así lo dice también, que el tercer templo está en su corazón, lo dice la propia imagen de la Virgen de Guadalupe en la tilma. Porque las estrellas que están sobre sus manos, que no aparecen representadas, pero que se conoce cuáles serían debido a las que sí que se ven, son 2. Una se llama Spica, otra se llama Vindemiatrix. Spica es espiga de trigo, Vindemiatrix uva, que son las especies sacramentales hoy. Es como ella está en oración, y como está en espejo, sus manos están sobre su corazón. Por eso el tercer templo creo que está siendo indicado que estará con las otras especies sacramentales en nuestro corazón. He aquí el tabernáculo de Dios, dice el Apocalipsis. El tabernáculo de Dios está en los hombres. Utiliza la palabra meta, en griego, que es en íntima unión. Y Él habitará en ellos. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará en ellos. Pues eso es como ella lo está mostrando en la tilma. Dice el señor a María Valtorta, esto que en otras ocasiones también he citado: devolvedle a Dios su morada, que está en los corazones de los hombres, y no en los templos de piedra. Y en nada es inferior al paraíso el corazón de un hombre en que esté Dios, el corazón de un hombre que cante su amor al huésped divino. Haced un cielo de cada corazón. Empezad a vivir con el excelso. Además, creo que nos habla de ese futuro templo, pues la constante unión de las rosas en diversas apariciones de la Virgen María. Por ejemplo, en Guadalupe, la Virgen María dice: sube, hijo mío, el menor a la cumbre del cerrillo, a donde me viste y te di órdenes. Sube vete a la nueva época, al nuevo tiempo, en donde allí verás que hay variadas flores, córtalas, reúnelas, ponlas todas juntas. Luego baja aquí, tráelas aquí a mi presencia.
ella las va a coger, las va a poner en su presencia y va a ser la señal con la que manda, pidiendo que hagan un templo, no su casita sagrada, sino un templo allí abajo en el llano. Por tanto, gracias a esas rosas se construye un templo. Hay una advocación de la Virgen directamente, que no surge con la aparición de Montichiari, pero en 1947, que ya estaba anteriormente, pero que toma nuevo impulso, que es la rosa mística. Ella en Montichiari viste con una manto blanco, una túnica blanca, y tiene 3 rosas. La rosa blanca, que significa la oración, la roja, que significa reparación, y la dorada, que significa penitencia. Yo diría que estas 3 cosas tienen que ver con el misterio de la cruz, con el misterio, con la misa, por tanto con el templo, con el sacrificio. Lo mismo que aquí, a través de las rosas, se le dice, vete, por favor, para que se construya un templo. La rosa significa el amor nuevo, el amor puro que habrá en la nueva época. Ese amor al que ahora todavía no podemos llegar porque no tenemos la materia adecuada, como decía ayer. Porque la materia actualmente todavía está ligada al pecado, porque la creación todavía no se ha liberado del pecado. Está ansiosamente deseando la manifestación de los hijos de Dios. Pues ese amor nuevo, puro, de la nueva época es el significado de la rosa. Surge entonces ese amor nuevo de la cruz, de la Santa Misa. Por eso estas rosas tienen tanto que ver con el templo, con la misa, con el sacrificio, el único sacrificio. Y en la aparición de Ámsterdam, aprobada también por la Iglesia, dice cosas de las que dijo la Virgen en aquellas apariciones, en donde solicita que se dé el dogma de María Corredentora, medianera y abogada. Lo solicita una vez que se ha hecho en 1950 el dogma de la Asunción. Dice: el Señor y Creador eligió entre todas las mujeres a Miriam o María para ser la madre de su divino Hijo. A partir del sacrificio de la cruz, ella se convirtió en la Señora Corredentora y abogada. Efectivamente, luego explica que el título se lo da nuestro Señor al decir: madre, ahí tienes a tu hijo. Es como 2 fases o 2 facetas de su misión. Y este título se lo otorga, ella dice, a partir del sacrificio de la cruz, nuestro Señor. Antes de que el Señor Jesucristo regresara al Padre, antes que empezara el sacrificio de la cruz, el Señor Jesucristo entregó al mundo entero un milagro cotidiano. ¿Cuántos son los que participan en este gran milagro? De este gran milagro no hacen caso. La ofrenda cotidiana tendrá que volver nuevamente al centro de este mundo degenerado. Y más bien parece que cada día se descuida más, pero tendrá que volver la ofrenda cotidiana a este mundo, aunque ya esté transformado. Y además, si mezclamos la rosa mística con Guadalupe, pues tenemos este hecho que ya he comentado en otras charlas de la rosa con 3 núcleos, que apareció al recoger las rosas que habían puesto en unas charlas en México que di. Y entonces se explicó posteriormente que aquello es señal de continuidad entre los 2 mensajes de Guadalupe y de la rosa mística. Dice: la rosa triple es trinitaria. Rosa mística, misterio. Eso significa mística.
Es la inhabitación de la Santísima Trinidad en mi alma, dice la Virgen. Pero acabamos de decir que es la inhabitación, que es el amor puro, el amor de la nueva época, que viene con la nueva inhabitación posible de la Santísima Trinidad en el alma, el nuevo templo de piedras vivas. Y dice, y vuestra transformación, que es también ser transformados en rosas trinitarias, puras, fragantes, donde no interviene la mano humana, es pura gracia de Dios. Recuerden que pueden ver diariamente estos comentarios con orientación escatológica a las lecturas de la misa y otros vídeos actualizados sobre escatología social y últimos tiempos en el canal de suscripción Vimeo de Antonio Yagüe, en la dirección http://vimeo.com/ondemand/hipótesis. Nada más, muchas gracias y les espero en el próximo comentario.